me baso en la psicología junguiana porque me parece que Hay de un todas las mito, ramas el mito es del la episodio, Minotauro. que abarca más. La psicología no es una Historia ciencia de que y cuando te debe sientes pretender serlo, por supuesto. Pero hay ramas de la psicología que intentan ser científicas de una manera fundamentalista, es decir, extrema. cuatro El arquetipos inconsciente que colectivo representan es donde están potencialidades los necesitan arquetipos, ser que son integrados patrones para universales lograr una masculinidad que madura. tienen una base biológica Según Robert y que Murray, podemos encontrarlos en los sueños, estos en las son fantasías, el en rey, el arte. el Por ejemplo, el padre, arquetipo del héroe. El arquetipo del héroe, tenemos héroes mitológicos como Hércules, tenemos en el arte tenemos héroes como los de Avengers. Realmente la experiencia masculina es bastante solitaria. O sea, uno no tiene como quiero que aprender ese a ver cada sostén vez más la belleza de amigas necesaria que de tienen la las vida. mujeres, pues. La sombra de alguna forma te previene de que no te identifiques demasiado con la persona. Y eso, ¿y cómo te previene? A manera de autosabotearte. Se entiende que vinimos, digamos que los baby boomers, o nuestros padres, o los padres de nuestros padres, ellos nunca se preguntaron qué es ser hombre, simplemente asumieron que era ser de alguna forma y muchos tienen actitudes machistas. Vale, chavales, ya estamos aquí junto a... Andrés Briseño. Y Bueno, la chamo. rata demoledora de mujeres felices. Espera que. Chamo, deja de pensar en mujeres. Vamos A enfocarse. flexiones, chamo. Hay que enfocarnos un poquito. Flexiones que viene el podcast. Dale, pues, la que puedan. Primero que llega aquí. A mí me duele el pecho. Prácticamente. Bueno, pero vamos a seguir con el episodio, pues. Chavales, bienvenidos a un nuevo episodio de Quiero ser. Hoy estamos con una persona bastante introspectiva. Yo creo que se puede conectar bastante, sobre todo yo. No sé si tú qué piensas. ¿Tú crees que vas a requemar hoy? Bueno, yo estoy como todos los que están viendo este podcast. No sé nada. Así que, si te pudieras presentar y definirte en dos palabras, ¿cómo te definirías tú mismo? Interesante, bueno, un gusto. Mi nombre es Andrés Briseño, soy psicólogo. Mi enfoque es la psicología junguiana. Y definirme en dos palabras. Interesante. Me gusta la palabra honor y verdad. Ok, Eh, o sea, ¿a ti te gusta la verdad tanto hacia los demás como ante ti mismo? ¿O como que tú buscas qué es la realidad? ¿Qué es lo que quieres decir tú con verdad? Sí, con verdad me refiero a en la relación con los demás, eh, obviamente partiendo de la relación conmigo mismo, pero siempre que la verdad sea como que un principio en relacionarse con los demás, me parece como que es clave. Y es un poco también como vivir con honor, porque a veces la verdad no es conveniente en principio si uno vive en base al beneficio propio exclusivamente, pues. Por eso siento que a veces es un poco radical como vivir desde la verdad, pero también se vive más tranquilo. Claro, o sea que la verdad duele, En ocasiones básicamente. duele, sí, en ocasiones duele. Y por eso hay que tener como un sentido de honor, ¿sabes? Digo, o valentía puede ser. Porque en principio no es tan obvio que te pueda beneficiar. Realmente la mayoría de las personas mienten porque sienten que la mentira es como más útil en algunas situaciones. Claro, Pero creo que a la larga la verdad es más beneficiosa. claro. A ver, ¿y cuándo fue ese momento que tuviste así en tu vida? No sé si fue como de niño, adolescente, adulto, joven, etcétera. ¿Cuándo fue que tú afrontaste tu verdad? ¿En qué etapa de la vida? Sí, a ver, siempre he sido como un buscador de eso, como en principio con los libros, era como que el lugar donde siempre trataba de buscar ese conocimiento. Y creo que eh, siempre se me inculcó desde pequeño, como que no importa qué tan mal pueda salir, la verdad es lo primero,
¿sabes? Y creo que eso me quedó, sí, quizás por mi crianza. Y siempre traté como de buscar esa verdad interior también, que es todo un tema, por supuesto, porque al principio uno la busca en base a teorías o a referencias o a ideologías prefabricadas, porque bueno, uno tiene que partir de algún lugar, pero al final uno la encuentra en el silencio de un poco de la soledad, pero también de sentarte contigo mismo y decir, bueno, ¿quién soy? ¿Cuál es el sentido de todo? Y ese tipo de cosas. ¿Sabes cuál es la mejor manera de llegar a ese punto? Enamorarte de un otaku. Me pasó en diciembre. Tuve que obligarme a conocerme a mí mismo porque me di cuenta de que estaba persiguiendo mucho el amor. El amor no hay que perseguirlo, que es Pero, ajá, ¿cuál fue el detonante que te trajo a ti de tu verdad? que me enamoré de una chama que era una chica mala y me dañó el corazón más de lo que estaba. Literalmente tenía como 5 años sin enamorarme y apareció esa chama, me flechó, intenté muchas cosas y sin pie mucho, no sin pie. Y nada, no se dio. Y entonces me di cuenta que yo estaba buscando el amor y el amor no se busca porque tienes que encontrarlo en ti mismo. Bueno, ¿Qué opinas? Sí, tiene sentido. O sea, como cuando lo encuentras en ti mismo, es como que te sobra, puedes compartirlo con los demás. Pero como cuando no partes de ti mismo ese amor, eh, es como que tratas de que el otro llene algo que al final no puede hacerlo, pues. ok. Ayer justamente estábamos en una conferencia y estaban hablando de eso mismo, Del amor del propio. amor. Entonces tú siempre estás buscando amor de tus progenitores, sobre todo. Ellos están mencionando esa parte, pues. Uno busca amor de los progenitores y busca quizás su aprobación, su validación. Ahora, ¿cómo fue ese momento donde tú dirías, no sé si fue que, o sea, tú de pequeño siempre quisiste ser, siempre eras curioso, buscando la verdad, o cómo era tu personalidad, así como en el colegio? Sí, yo creo que de pequeño siempre fui como callado, y... pero también era el más alto. Ok, Entonces como Te que... sentabas al fondo. No, en realidad la cuestión era como que me consideraba inteligente y por eso no estudiaba. Realmente mi nota siempre fue como 14. Y, pero a la vez me era peleón. ok. Entonces, como por ejemplo en primaria, pues digamos esa etapa de primaria, era un poco peleón. Entonces, bueno, así era más o menos esa edad, después fui madurando un poco. Ok, Y salías mejor en las notas. Cuando te graduaste, No, porque descubrí, o sea, siempre fue como esa nota. Realmente descubrí que para mí fue como un hack en bachillerato, que con el carisma se puede llegar muy lejos. Entonces, tipo, y como me consideraban inteligente, realmente prestaba atención a la clase, salía bien y bueno, a veces con caerle bien a los profesores me daba. ok. Claro, no lo recomiendo. Es mejor aprender y ser lo más aplicado posible. Pero bueno, en ese momento me funcionó y bueno, fue lo que hice. Ah, ok. yo no sé cómo pasé el colegio, la verdad. Y cuando estabas a punto de graduarte, ¿ya sabías lo que querías hacer con tu vida? O no tenías ni idea. No, o sea, al último momento decidí psicología, porque me di cuenta que se trataba de leer, tenía mucho que ver con leer y siempre me gustó leer. O sea, por eso también digo, por más que no estudiaba específicamente las cosas que nos mandaban, siempre estaba leyendo y aprendiendo algo. Aló, aló. Ajá, me comentan que el patrocinador de este podcast es Dance Trips. ¿Qué es eso? Este es Dance Trips. Claro, los trajes Son los Waist Trips. están listos. Esto es Mira. lo que tú necesitas si tienes poca confianza, compadre. Y probablemente te preguntes qué es Dance Trips. Es una marca que se encarga de repartir sonrisas por toda Venezuela, por medio de MRW o Zoom. Ok, con esto básicamente puedes blanquearte los dientes desde la comodidad de tu hogar, sin salir de tu casa, sin ir al odontólogo y sin hacer reposo. Y lo mejor de todo es que tu activo más importante eres tú mismo. Así que cuando inviertes en ti mismo, estás invirtiendo en tu confianza, en tu percepción contigo mismo y además vas a poder cambiar tu vida. Así que si te da miedo sonreír en frente de la chica que te gusta porque el color de tus dientes te da inseguridad, lo que tienes que hacer es Simplemente llegar al DM de Dance Trips con la palabra QSP y te daremos un 10% de descuento en tu próxima compra. el enlace está en la descripción. Así que sigamos con el podcast.
Entonces mi memoria era buena por eso. Y cuando me di cuenta de que quizás se me iba a hacer fácil la psicología por eso, nada, decidí por psicología. Y también porque, como tú me dijiste ahorita, sentí que en última instancia te podía servir para muchas cosas. Y se me olvidó lo que iba a preguntar. O sea, tú en toda tu vida siempre has sido autodidacta. Sí, O sea, siempre estabas investigando así, sea, no sé, ponte que, ajá, tuvieras clase de matemática el miércoles, entonces tú ibas en la mañana a clase y después en la tarde, tipo, tú te ponías a estudiar otra cosa. exacto, Ok. exacto. Incluso en psicología me enamoré un montón de la filosofía y la estudiaba por mi lado. Entonces, como que cuando tenía, no sé, un examen de algo, siempre trataba de relacionarlo con lo que me interesaba en ese momento. Y así como que era como un hack también como para aprender las cosas, pero relacionarlo con lo que me interesaba. Y así iba. Ok, Sí, más o ok, menos esa era mi técnica. entiendo. Y ahorita tú eres psicólogo, ¿no? Soy psicólogo. De qué apartado, de qué rama? ¿De qué rama? Bueno, la psicología junguiana es mi enfoque. No digo que soy analista junguiano porque ese sería como formalmente haber hecho un posgrado o haber pasado por la iniciación junguiana, que es como otro proceso que no es un posgrado. Pero me baso en la psicología junguiana porque me parece que de todas las ramas es la que abarca más. Y porque, o sea, hay varias ramas en la psicología, ¿no? Entonces, por ejemplo, se dice que la psicología no es una ciencia y debe pretender serlo, por supuesto. Pero hay ramas de la psicología que intentan ser científicas de una manera fundamentalista, es decir, extrema. Por ejemplo, una crítica que se le hace a la psicología junguiana es que no es científica, no es ciencia. ¿Pero por qué? Porque lo que la gente considera ciencia está basado en la matemática. Es decir, yo trato de interpretar el mundo en base a números. 1, 2, 1,2. Por ejemplo, si yo mido con una regla, este espacio es 1, 1,2, 1,3, pero entre ese espacio hay algo que no cabe. Hay algo que no cabe en la fórmula matemática. Otro ejemplo, si yo te pregunto qué es el agua, un científico me diría H2O, pero todo lo que es el agua no cabe en esa fórmula. O sea, eso sí es una forma de describir el agua, pero no, o sea, no toda la inmensidad de lo que es el agua cabe ahí. Entonces, un positivista te diría que el agua es H2O y más nada, pero hay un montón de cosas que quedan por fuera. Entonces, para mí, la filosofía trata de explorar esas otras cosas que quedan por fuera. Y el psicoanálisis, en este caso el psicoanálisis junguiano, eh, trata de abarcar esa otra parte que no es cuantificable. Entonces, por eso también. O sea, por ejemplo, nosotros estamos viendo esta mesa y la gente lo ve, ponte, mide tanto, tanto. Ujú. Entonces hay apartados donde la gente no puede ver qué es lo que está compuesta la mesa. Exacto. Y, o sea, por más que tú lo lleves al mínimo, por ejemplo, tú tratas de medirlo, ¿no? Del 1 al 2 queda un espacio que no está medido. Ok, vamos a lo más pequeño, 1,2, 1,3. Pero igual queda un espacio. Y siempre va a quedar un espacio que no vas a poder medir. Tienes que ir cada vez más a lo pequeño, hasta que se convierte como que, ¿sabes? Pierde el sentido. Y eso es lo que se encarga la psicología junguiana, junguiana, ¿no? Sí, y la filosofía, la psicología junguiana, el psicoanálisis y la filosofía, que es como trata de explorar esa otra parte que no entra dentro de los números, pues, dentro de lo matemático. Ok, y me imagino que en ese caso, ¿qué es lo primero que estudias? Me imagino que la parte del cerebro, conciencia, inconsciencia. Sí, el inconsciente. Sí, el psicoanálisis en principio se asocia con Freud, pero Jung era su colega, algunos dicen que era su discípulo, puede ser. Pero tuvieron una gran diferencia. Digamos que ellos coincidieron en el hecho de que el inconsciente existía, que es como una parte donde, o sea, una dinámica de la mente donde no se puede cuantificar, donde está lo reprimido, donde están los arquetipos, que es un concepto de Jung. Entonces, ahí la separación de ellos fue porque Jung decía que había un inconsciente colectivo, o sea, del cual todos formábamos parte. Y Freud decía que no, que era solo un inconsciente personal y que además la energía psíquica era sexual. Y ya, todo tenía que ver con el sexo.
Y Jung decía que no, que esa era una de las formas en las que se expresaba la energía psíquica, lo sexual, pero que había muchas otras formas. Y además habló de los arquetipos. Ok. Entonces la parte de Jung, ¿cómo es qué es la inconsciente colectivo? El inconsciente colectivo es donde están los arquetipos, que son patrones universales, que tienen una base biológica y que podemos encontrarlos en los sueños, en las fantasías y en el arte. Por ejemplo, el arquetipo del héroe. El arquetipo del héroe, tenemos héroes mitológicos como Hércules, tenemos en el arte tenemos héroes como los de Avengers y muchas veces tenemos sueños en los que somos héroes. Por ejemplo, Yo hice ¿cómo que se llama eso? El test. Me salió rebelde. Yo sabía que me iba a salir Jack Sparrow. ¿Cuál te ok, salió a ti? No me acuerdo. ese es como un antihéroe, ese es como, los antihéroes son interesantes. No me Yo acuerdo. soy siempre lo contrario a lo que debo ser. ¿Tú hiciste ese test? No, no sé cuál es. Ok. Entonces el primero es el héroe de los arquetipos. No, bueno, ese es uno, pero un ejemplo que podría servir sería, viste que dije que tiene una base biológica. Por ejemplo, los mamíferos, los monos, eh, uno de sus depredadores o sea, durante toda la historia han sido los reptiles, las serpientes, por ejemplo. Entonces, ellos desarrollaron a partir de su código genético y biológico respuestas automáticas cuando ven un reptil. Miedo, parálisis, huida o ataque, ¿no? Ahora, en los humanos, eso existe todavía, pero además cobra una dimensión simbólica. ¿Y qué quiero decir con esto? Que en nuestro caso, sí, la serpiente nos genera todo eso, pero además se convierte en un símbolo del mal y del caos. Entonces, por eso, en muchos mitos existe este mito del héroe que venció un dragón gigante, o de un héroe que venció una serpiente gigante. O a veces tenemos sueños que son sueños arquetipales en los que nos aparece un reptil gigante, una serpiente. Entonces, bueno, esa es como la base biológica de los arquetipos, pero tiene como que en los humanos cobra un sentido más como simbólico, como un símbolo, como una imagen. Ok. Es por ejemplo cuando, a ver, nosotros cuando tenemos, y menos que también tiene relación a esto, tú cuando vas a hablarle a una chama, no sé, que te gusta, ponte, te da miedo, pues. Muchas personas le da miedo y se paralizan y Ujú. no terminan hablando con la chama que le gusta por el mismo miedo. Eso Exacto. también viene de ese inconsciente, ¿no? Bueno, eso es un tema interesante porque digamos que en estos mitos que les hablaba del héroe venciendo al dragón, eso también representa el triunfo del orden sobre el caos, o el triunfo del valor sobre el miedo. Entonces, digamos que cada vez que tenemos una situación que nos genera miedo o incertidumbre o ansiedad, el arquetipo del héroe, lo ideal es que se active y cuando se activa lo que quiero decir es que nos sobreponemos a ese miedo, lo enfrentamos y hacemos lo que tiene que hacerse. En este caso, superas el miedo de hablarle a la chica y le hablas. Y después de que lo haces, te sientes realizado de alguna manera. Con eso, cuando superas cualquier cosa, en el sentido de domarte a ti mismo, ¿sabes? De conquistarte a ti mismo, ¿no? Porque a veces también representa eso. Entonces ese es como que el arquetipo del héroe activándose de poner orden sobre el caos. Por ahí Oh, va. ok. O sea, con esto podemos concluir que las mujeres son reptiles y que deben tener cuidado porque Y, les pueden picar y también tu cama, pues. Tu cama también es un reptil. mi cama. No sé. Claro, porque hay gente que pelea por levantarse temprano, entonces su pelea es su cama, ¿no? O sea, su reptil es su cama. Pero, o sea, las Bueno, pero yo personas... no le tengo miedo a la cama, le tengo aprecio a la cama. Mire, Ok. ¿cuál es una de las preguntas que hace cuando llega un paciente a ti? Nuevo. Cuéntame por qué estás aquí. Perdón, ¿por qué estás aquí? Ok. Sí. Y normalmente las personas no saben por qué están ahí. Sí, sí saben. O porque si van es porque tienen un problema. Oye, lo que pasa es que no lo quieren decir, seguramente. No, sí saben. O sea, tienen una idea de por qué están ahí. Ahora, quizás detrás de esa idea hay mucho más que es inconsciente y que se va a ir develando a medida que se conversa, ¿no? Claro, la cuestión es que
es que la misma persona, a partir de las preguntas que yo le vaya diciendo, se dé cuenta. ¿Y por qué crees que a las personas les da como miedo ir al psicólogo? Como que dicen, no, yo no voy a ir, ¿para qué? No lo necesito. Em, Sabes que estoy intentando llevar a alguien al psicólogo y siempre me dice, no, no quiero ir, no voy a ir. Y yo, ¿qué? Ve para allá, por favor. Te hace falta. Pero no, No nunca sé va. si tiene algo que ver a veces con, sobre todo aquí en Hispanoamérica, del género, ¿no? O sea, los hombres tienden a ir menos al psicólogo que las mujeres. sí, por supuesto. Sí, hay un estigma. Las mujeres van más frecuentemente al psicólogo, pero también es por la imagen que tiene la psicología. O sea, la psicología, la mayoría de las personas se imaginan que es ir a hablar de tus emociones. Y las mujeres están más acostumbradas a eso que nosotros. Y ciertamente eso es una de las formas de la psicología, pero a veces podría decirse que los hombres estamos más orientados a soluciones. Por eso también creo que hubo un boom en el mercado de los coaches, porque estaban supliendo como una necesidad en el mercado de necesito que me ayudes, pero también necesito Sin ser... sentirme una mujer. Sí, claro, no hablar de mis emociones, que quizás sí se necesita como hombre, porque realmente la experiencia masculina es bastante solitaria. O sea, uno no, no tiene como que ese sostén de amigas que tienen las mujeres, pues. Entonces, quizás sí es necesario, pero creo que también reorientarlo hacia un plan nos serviría más a los hombres. No, bueno, me puedo lanzar algo tan funal en este momento. Me salieron videos de cuando estaba despechado. Las mujeres cambian de novio muy rápido, ¿ok? Entonces, los hombres normalmente se van por el camino de la soledad y las mujeres se van o con sus amigos o ya a los 3 días ya. Lo que pasa es que las mujeres en Instagram ya tienen como 10.000 hombres diciéndole, mami, me encantas, bebé, Sí. eres una preciosura. Entonces, los hombres normalmente les cuesta más conseguir a alguien y, y ya, los hombres se tienen que esforzar más, marico, en todo. Claro, me imagino que es porque el mismo valor, o sea, el valor sexual de una mujer ya como que lo tiene predeterminado, ¿no? O sea, Exacto. en cambio el hombre se tiene que hacer, pues. Se tiene que Entonces, hacer. claro, ¿cómo te vas a hacer si te la pasas con gente? Tú para poder mejorarte a ti mismo creo que tienes que estar solo, que es justamente lo que tú estabas mencionando. O sea, para darte cuenta de las cosas de tu inconsciente, tienes que estar tiempo solo. Porque, o sea, si no pasas tiempo contigo mismo, ¿cómo vas a afrontarte tú a ti mismo? Claro. Y como uno pasa tiempo consigo mismo, llega el ruido externo. Claro, lo que pasa es que, ¿qué haces tú cuando, por ejemplo, no sé, estás solo en tu casa? Me pongo a jugar fútbol en el teléfono. Eso es ruido externo, no lo hagas. O veo la televisión, o veo YouTube, o veo Netflix, o escucho música. Pero tú sabes que está mal. La mayoría de las veces sí. Y porque en ese caso, por ejemplo, nos podemos nosotros autosabotear en ciertas ocasiones. Pues, por ejemplo, Daniel está en su casa solo y, no sé, en vez de estudiar o en vez de trabajar, no sé, se pone a jugar jueguitos, no sé, Instagram. Amariquia. Porque eso es por inconsciente, ¿no? También. Sí, yo creo que ahí podemos hablar de la sombra, de la integración de la sombra, pues. Porque, por ejemplo, a lo largo de la vida nos vamos creando, construyendo, y lo que va quedando, o sea, hay un arquetipo que se llama la persona, que es la construcción social que nos hacemos a nosotros mismos, cómo nos presentamos ante el mundo. O sea, por ejemplo, como una persona, tú ves el Instagram de alguien y probablemente esa es la imagen de persona que esa persona, que Que ese quiere individuo dar. tiene, que quiere dar. Exacto. Entonces, cuando nos identificamos demasiado con esa parte, con ese arquetipo, nos volvemos un poco superficiales y nos alejamos de nuestro centro. Hay mucha gente que vive así. La cuestión es Que vive de que... las redes sociales. ¿Ah? Tipo, arreglan su Instagram y su feed y no arreglan su Como yo en la vida para, real. ajá, quieren Exacto, aparentar más de lo que son. exacto. Y eso genera malestar, o sea, inevitablemente, porque te alejas de tu centro, sí, de tu centro De ti como mismo. tal, de ti mismo. Entonces, en favor de aparentar. Entonces, la sombra, que es todo lo que no entra dentro de lo que es aceptable, dentro de lo que es aceptable socialmente, dentro de lo que tú consideras que quizás no es útil,
también en la sombra queda la vida no vivida. Por ejemplo, tú querías ser músico, tocar la guitarra y no lo hiciste porque decidiste, no sé, estudiar economía. Eso queda en la sombra. Entonces, la sombra de alguna forma te previene de que no te identifiques demasiado con la persona. Y eso, ¿y cómo te previene? A manera de autosabotearte. Entonces te genera malestar, te genera situaciones en las que, por ejemplo, le dices algo mal a alguien o actúas de una forma que, pues, o sea, actué así, no me di cuenta. Eh, entonces, digamos que esos son momentos en que la sombra toma control del yo. Y la cuestión es integrarla. O sea, integrarla también implica una renovación, eh, un renacer. Se puede explicar mejor mediante el viaje del héroe. Por ejemplo, Hércules. sí, Hércules es uno. Por ejemplo, el viaje del héroe consta de que El proceso. tenemos un llamado, ¿no? Tenemos un llamado a la aventura, que eso podría ser que empiezas a tener síntomas de ansiedad. Normalmente ese llamado a la aventura, Bueno, eso me pasó a mí hace 4 meses. ok, Continúa, me gusta. Por eso entonces cuento la historia. empiezas a tener síntomas de ansiedad y lo primero que hace el héroe usualmente es rechazar el llamado. Porque ese llamado a la aventura es un llamado a transformarte. Porque, Cambiar. a cambiar. Porque tu yo, ya, o sea, las defensas que sostenían tu yo ya no se sostienen de la misma forma en que venían sosteniéndose. Entonces, cuando se hace ya inevitable, porque la sombra ya te está haciendo sentir muy mal, Mario, qué bola que está describiendo todo lo que sentía en diciembre. O sea, en 3 meses, pero ahorita les cuento. entonces aceptas el llamado porque ya casi no te queda de otra y comienzas la aventura. En este caso pasas del espacio profano al espacio liminal. Entonces ahí, cuando ya aceptas, viene la ayuda. Normalmente esta ayuda en las historias de los héroes surge en modo de un anciano sabio. En nuestra cultura probablemente es un psicólogo o puede ser alguien, El coach. un coach o alguien que nos, Que ven en que, redes que nos, sociales. que nos guíe, sí, ¿sabes? Un guía. Un libro, quién sabe, un guía. Entonces, digamos que ahí surge la ayuda cuando ya aceptas el llamado. Y luego empieza la integración de la sombra. En el viaje del héroe, esta integración de la sombra se expresa a partir de una pelea con un dragón. Por ejemplo, cuando Pinocho queda dentro de una ballena. Entonces siempre hay como un proceso también de incubación. En los rituales, en muchos rituales ancestrales, lo que se hacía es que se llevaba al iniciado a una cabaña en el bosque por un tiempo o en una cueva o se le enterraba como en una cueva así subterránea. Entonces siempre está ese componente. La cuestión con la sombra también es que hay un componente de aceptación del dolor, de aceptación de que el dolor es una parte natural de la vida. Entonces, esta es también una de las partes fundamentales de las iniciaciones, o sea, aceptar que el dolor es una parte natural de la vida y no volverte resentido ante ese dolor. O sea, ni convertirte en una víctima, ni resentirte ante el mundo. Entonces, ahí es cuando surge la energía del héroe, el arquetipo del héroe, que es lo que no te va a llevar a volverte resentido, a no quedarte estancado en esa fase. Y luego vendría lo que en el viaje del héroe puede ser cuando Hércules se convierte en Dios, o cuando consigues la espada mágica, o cuando consigues un elixir, que es ese nuevo conocimiento, esa nueva sabiduría que implica ya una transformación, que te va o sea, un conocimiento que te va a permitir transformarte, que es encontrarte con un nuevo yo, con un nuevo núcleo tuyo. Y ahí te toca ya como con ese conocimiento nuevo volver al mundo profano. O sea, ver cómo lo integras en tu vida cotidiana. Ok. Y Bueno. por ejemplo, una persona, ¿qué rituales podemos tener hoy en día de iniciación en el mundo actual? Porque, o sea, no, no creo que una persona se quiera meter en una cueva y se va a enterrar ahí. O le Sí, decía a sus claro. amigos, mira, entiérrenme ahí. ¿Qué se puede hacer hoy en día? Sí, eso es muy interesante. Meditar. ¿Cómo? Meditar. Meditar es una. Sí. Lo que pasa es que nadie medita porque se ponen a escuchar música todos los días. O a ver YouTube, o a ver películas. O sea, la gente normal. Yo veo muchas películas
y veo que sí, una al día o una, no sé, 3 a la semana. Yo veo demasiadas películas. Marico, hay personas que ven como 5 películas en un día, o no sé, 3 capítulos diarios de algo. Y yo, ¿qué? Bro, ponte a trabajar. Pero es que es impresionante, o sea, y ellos hacen eso y después se quejan de que no sé, no tengo dinero, no tengo no sé qué, tengo que trabajar más. Marico, estás Totalmente. viendo películas, bro, no estás haciendo nada, literalmente tu mente está descansando mientras tú estás viendo la película. No te puedes quedar. Pues bueno, yo por ejemplo, yo me di cuenta en mi camino del héroe. Yo diría sobre todo cuando yo andaba como pendiente de mujeres, distraído bastante, como en 2021. Entonces yo salía con varias mujeres al mismo tiempo y entonces eso literalmente me quemaba el Volvía, perdió cerebro, pues. mucho dinero. Seguía mujeres en redes sociales, hoy en día ya no sigo porque me quité eso gracias a él. Él me dijo, vamos a dejar de seguir a las Carlos y que personas. Daniel sirvió para algo al fin. Y entonces lo dejé de seguir a todo el mundo, pues, excepto a personas que realmente dan contenido de valor. Claro. Entonces ahí fue que empezó todo, pues. O sea, a mí me sucedió algo con una de las chamas y es que perdí $500 No. por andar Si quieren persiguiendo saber mujeres. por qué, vayan a verlo en su canal de YouTube. Sí, está en el canal de YouTube. Carlos Amaña R. Ajá. Continúa. Entonces sucedió eso y yo al día siguiente me acuerdo que, o sea, me puse modo supervivencia. Tipo, vamos a trabajar, vamos a trabajar, vamos a Ah, cerrar porque al de paso te cliente. prestaron la plata, creo. Pusiste una parte y después te Sí, prestaron ajá, otra. exacto. Ajá, yo puse como, no sé, $300 y me prestaron 200. Entonces después me puse a trabajar para pagar los 200. Y ahí empecé mi camino de foco, estuve como año y medio, súper enfocado. Sin Y ver mujeres, sin salir. sí, Literalmente Carlos en su casa todo el día haciendo. ajá, Yo no sé cómo exacto. hacía para no descargarse un juego de fútbol y empezar a ver. No hablaba con mujeres, no veía mujeres en redes sociales, no hacía absolutamente nada que no fuera a trabajar o leer o meditar o hacer Excepto, ejercicio. excepto cuando llegaba yo a distraerlo. Ajá, y él hablaba de mujeres y yo lo escuchaba. Ese fue mi Eso literalmente ahorita fue. te cuento ese Y momento. entonces como que ahí mi vida como que cambió, pues, porque ahora me puede ocurrir cualquier cosa, pero aún así voy a estar como enfocado, pues. O sea, Sí, por ejemplo, ahorita inicié una relación y entonces sigo enfocado, pues. Es como que es extraño porque nunca me ha ocurrido eso. claro. Y entonces Qué como genial. que ahí forjé unas bases sólidas, pues ahí es cuando realmente me di cuenta que Exacto. forjé unas bases sólidas con ese año y medio Ujú. que pasé solo, pues. Sí, Entonces, no sí. sé si en ese caso yo tomé mi rito de pasaje, que fue sufrir bastante, que fue levantarme a las 5 de la mañana todos los días. No sé si eso puede ser un rito de pasaje. Sí, realmente porque estableciste como que un núcleo tuyo propio, un hogar interno, una relación contigo mismo que te permite ahora relacionarte con los demás de una forma más sana, mejor, y sin perderte a ti mismo en esa relación. Claro, porque antes lo que me sucedía era, no sé, iniciaba algo y entonces me perdía Te en él. desvivías por esa Ajá, persona. exacto. Claro, claro, claro. No le voy a decir quién fue. Ok, viene mi historia. Yo, el año pasado, él estaba enfocado y yo me enamoré 11 veces. Una persona no se puede enamorar 11 veces. La verdad es que el enamoramiento duraba 3 días. Me Ok. rechazaba, se me pasaba, buscaba, me aparecía otra linda, porque era linda ella, y decía, nada, tiene que ser el amor de mi vida. Me enamoraba 3 días, me rechazaba, listo. Y yo me desvivía mucho por la persona. Y empezaba a ilusionarme y me hacía mentes y que no, nada, le voy a agarrar la manita, nos vamos a ir para la playa, nos vamos a dar besitos. Vamos a tener 5 hijos, no tengan niños, a los 55 más o menos. Entonces, nada, pasé eso y en diciembre me enamoré de otra chama y yo vendía chicles. Yo vendo chicles desde el 2022 que dije, mira, voy a meter esta plata aquí y voy a vender chicles. Y vendía tostones gracias a un amigo. Y ese era como mi negocio y mi forma de ganar dinero. Entonces, yo, antes de que empezara este podcast, yo quería tener una marca de ropa con Carlos y con Mauricio. Y al final dijimos, bueno, vamos a empezar una marca personal y después vamos a tener la marca de ropa. Bueno, empezamos el podcast y la marca de ropa quedó ahí en pausa. Entonces, nada, en noviembre yo empecé la marca de ropa que dije, ¿sabes qué? Me lo voy a jugar. Y entonces compré unas camisas y, y tal. Y entonces ahí como que empezó el rito de iniciación, ¿se puede decir? Es eso.
Ahí compré la ropa Ok. y entonces empecé a invertir en eso. Y entonces me enamoré. Ahora tengo dos teorías. ¿Qué hubiese pasado si esa jeva me fuera aceptado? ¿Tendría éxito o fuese papá ahorita? Esa es mi otra teoría. Entonces, nada, la jeva me rechazó en diciembre. Y en diciembre yo estaba muy triste, estaba casi depresivo. Muy depresivo. Muy depresivo para lo que yo me deprimo, que yo no me deprimo. Eh, entonces, nada, seguí con la vaina de la ropa. Y ahí los tostones y los chicles, yo en mi mente empezó a decir, no, ya no quiero vender más chicles, ya no quiero. Entonces dije, nada, lo voy a dejar. No lo dejé. El marzo, febrero, lo voy a dejar. No lo dejé. Marzo, lo voy a dejar. Lo iba a dejar y ya venía abril y mi papá se fue de viaje. Y yo se lo iba a dejar a mi papá. Entonces no lo dejé tampoco. Y ahorita que llegó mi papá dije, bueno, ahora sí lo voy a dejar. Y lo dejé. Entonces, sí, o sea, en todo ese camino de enero a febrero, a ahorita, yo me sentía mal. Literalmente sentía demasiada ansiedad, estaba súper ansioso. Y entonces me sentí muy identificado con lo que decía. Claro, claro. Sí, sí, tuviste que sobrellevar ese malestar. Y ahorita ya lo dejé del 90%. Todavía estoy ahí, pero ya no hago nada. Ok, entiendo. Entonces, Bueno, nada, déjenos aquí su camino de iniciación. bueno, para responderles eso, porque lo que dijiste se presta como para hablar también de los arquetipos de la masculinidad, pero antes de eso, te respondo lo de la iniciación. Eh, por ejemplo, un tema interesante sobre la sombra y sobre la iniciación es que Nietzsche dice que cuando entramos en sociedad, o sea, nosotros los hombres en general tenemos como que un instinto de agresión que nos sirve o nos servía, digamos, para salir y cazar nuestra comida y para sobrevivir en la selva. O sea, era necesario. Cuando entramos en sociedad, tuvimos que, de alguna forma, reprimir eso, ese instinto, pero la consecuencia es que no desaparece, sino que muchas veces se vuelve contra nosotros. También de ahí surge el autosaboteo. Es una forma de explicarlo según Nietzsche. Ahora, uno de estos, de lo que yo considero que me sirvió como un rito de iniciación, fue practicar un deporte de combate, en este caso boxeo. Porque algo que me pasaba y que seguramente le pasa a mucha gente es que hay situaciones en la vida en el que tú tienes que ponerle un límite a alguien. Porque la gente a veces testea tus límites, a veces inconscientemente, a veces conscientemente, testean tus límites para ver hasta dónde vas a ceder, ¿no? Y tú tienes que decirle como que hasta ahí. Pero a veces no queremos hacerlo porque eso implica entrar en conflicto y ese conflicto nos genera tensión, nos genera ansiedad, a veces no queremos hacerlo. Entonces, ¿qué pasa? Desde que empecé el año pasado, practiqué como todo el año boxeo y eso como que me permitió canalizar esa agresión de una forma, digamos, productiva, porque también estaba aprendiendo una técnica, estaba haciendo ejercicio, estaba como creando una comunidad de personas. Ahora, canalizando eso ahí, después en el resto de mi vida, me sentía muy tranquilo. Quizás porque ya sabía que esa energía la tenía como bajo control. Entonces, cuando me tocaba después de eso poner un límite, lo hacía fácilmente, sin estresarme, sin que se me complicara, sin que me generara tanta ansiedad, porque ya había integrado esa sombra, esa agresión, en vez de rechazarla, la había vuelto parte de mí y simplemente cuando me tocaba ponerle un límite a alguien, lo hacía muy fácilmente, sin pensarlo dos veces y sin sentirme mal o culpable por ello. Lo interesante es que muchas buenas amistades surgen de ahí, de ese entendimiento, de ese respeto mutuo, por lo menos entre hombres, ¿no? De como que, mira, no hagas eso o no digas eso, hasta ahí. Como que, bueno, y de ahí surge el respeto y de ahí surge la amistad también. Entonces, creo que el deporte en general, exigirte físicamente, puede servir como un rito de iniciación moderno, pero yo diría que sería interesante que alguien en algún momento de su vida practique un deporte de combate, porque te ayuda a canalizar esa energía, Ok. integrarla. ¿Y tú crees que esa puede ser una de las razones por las cuales hoy en día, Hay tantos gordos.
o hay hombres que quizás no sean así como, bueno, ¿tú crees que hoy en día no, la masculinidad es frágil? ¿O está más debilitada? Es como que hay más odio hacia los Sí, hombres, por así decirlo. porque en parte sí, porque claro, se entiende que vinimos, digamos que los baby boomers o nuestros padres o los padres de nuestros padres, ellos nunca se preguntaron qué es ser hombre, simplemente asumieron que era ser de alguna forma y muchos tienen actitudes machistas, o tenían. Pero luego nos fuimos al otro extremo. Con el auge del feminismo y todo esto, se propuso un discurso de que uno como hombre tenía que ser básicamente femenino. Expresar tus emociones, todo esto, que no está mal, realmente uno tiene que entenderse, pero me habías dicho algo sobre masculinidad tóxica y la cuestión con esto es que a veces toda expresión de masculinidad se vuelve tóxica. Entonces es como tampoco ese extremo no funciona, ¿sabes? Entonces, bueno, también el trabajo de Jung me parece que es interesante porque consta de la integración de opuestos. Ok, entiendo. Sí, yo justamente estaba tuiteando algo así y es que había puesto, cuando se le invita a un hombre a expresar sus emociones, no solamente viene con emociones de amor, de alegría, sino con emociones de odio, de rabia, resentimiento. Entonces, claro, obviamente, si le dicen a los hombres, expresa tus emociones, va a expresar todas las emociones porque... Entonces, claro, hombres que quizás no saben canalizar su ira, van a explotar, pues. El otro día vi un meme que decía, ustedes creen que expresemos nuestras emociones, pero Kanye West expresó sus emociones y ahora todos lo odian. Fue ¿Qué buenísimo. dijo él? No sé, No, no, demasiado no se heavy, puede demasiado decir. se puede decir. Ah, ok, ok. Eh, Pónganlo ahí en ¿Y los comentarios. cómo crees que nosotros en nuestro día a día puede fortalecer nuestra masculinidad? ¿Qué hábitos dirías tú pueden ayudar? ¿Qué hábitos? Bueno, yo diría que, por supuesto, hacer deporte, como te dije, el deporte de combate es demasiado útil para integrar la agresión, para que no se vuelva una sombra y para que o sea, no nos vayamos tampoco al otro extremo de catalogar toda expresión de masculinidad como tóxica. Luego, yo diría bueno, aquí podemos hablar de los arquetipos masculinos, que son cuatro. Son el rey, el mago, el amante y el guerrero. El rey representa la capacidad de ejercer el poder, de poner orden. El mago es el amor por el conocimiento, estudiar, leer, aprender. Ahora, la cuestión de por qué están como que en el mismo axis es porque si esta es la capacidad de ejercer el poder, esta es la capacidad de criticar ese poder para que no se convierta en tiranía. Ok, Es decir, lo que conocemos como machismo a veces se interpreta como tiranía en las relaciones. Entonces, si el mago, como que tu amor por la sabiduría va a mantener en jaque el que no se vuelva, ese rey se vuelva un tirano, que es exacto, que sea como tu capacidad de liderar, porque necesitas tener una capacidad de liderar, pero de hacerlo de una forma inteligente, asertiva, ¿qué es la sabiduría? que es la sabiduría, eso te lo da la sabiduría del amor por el conocimiento. Luego, esta, quizás te sientas identificado, porque yo también en algún momento me sentí identificado, que es el amante y el guerrero. El amante es un arquetipo con el que creo que los caribeños, o digamos más específicamente los venezolanos, nos identificamos muy frecuentemente, que es el disfrute, es como que este arquetipo del disfrute, del amor, de vivir en el amor, de, de los placeres de la vida, es la capacidad de poder contemplar la belleza también, de apreciar la belleza. Pero si nos identificamos demasiado con el amante, no vamos a poder necesitamos el guerrero para equilibrarlo, porque el guerrero es la capacidad de entrar en acción, de dirigir esa agresión, pero para la completud de nuestros proyectos. O sea, darle dirección a nuestra energía para completar nuestros proyectos, superar obstáculos, crear. Entonces yo diría que como desarrollar el conocimiento, tener una actividad física, pero también tener algo que sea creativo, que nos permita apreciar la belleza, contemplar la belleza, el arte, es importante, porque también es como
mantener el equilibrio entre lo masculino y lo femenino, porque digamos que también lo masculino se asocia mucho con la razón, con la mente, con lo guerrero, con la acción, pero hay una parte que es lo emocional que muchas veces dejamos de lado, los hombres, y nos juega en contra, porque no desarrollamos una intuición, no desarrollamos una empatía, entonces nos juegan en contra, nos autosaboteamos a veces por simplemente no comprender ese otro mundo que ya no es racional, que no es lógico, sino que parte de otras cosas, como algo más sutil. Puro sentimiento. Claro. Y qué bueno que me imagino que también se puede interpretar como el inconsciente, ¿no? Porque, o sea, como que el inconsciente tú no lo puedes ver. O sea, algo que no es como racional, por así decirlo. Exactamente. Ok, entiendo. Y bueno, la parte de, me imagino que tú te referías a que, ajá, está aquí el amante y el guerrero. Entonces tú, por ejemplo, no sé, ponte que tienes una novia y entonces ahora tienes que ganar más dinero, tienes que ser más productivo para la sociedad, entonces tienes tu guerrero, que es la acción. Que es la Entonces tienes en balance ambas y vas a sacar tu mejor versión, ¿no? Como hombre. Exacto, Y, exacto. y después está el héroe y el mago, El rey y el mago. que es el héroe es el líder, ¿no? El rey es la capacidad de ejercer exacto, el liderazgo, el poder del orden. Pero el mago hace que el rey no sea tirano. No sea tirano. Y de alguna forma también el rey representa la unión de todos los demás también. O sea, un rey ideal tiene que poder apreciar el arte, poder ser un guerrero para ir al campo de batalla y ser sabio. Entonces, realmente el rey podría englobar todas. ¿Y Pero- qué pasa si el guerrero y el guerrero es débil y el amante es poderoso? El guerrero es débil y el amante es poderoso. Eres como un Don Juan. Vives enamorado, vives enamorándote, No que tienes propósito. no tienes un propósito o no tienes la capacidad de llevar a cabo ese propósito. Porque vives de una forma desorganizada. Haces lo que diga tu novia. Puede ser, puede Eres ser. como manipulable. Es como, no sé, por ejemplo, que un hombre sea muy promiscuo y entonces, claro, al ser promiscuo pierdes mucha energía pasando de una mujer a otra, entonces no tienes energía para hacer Exactamente. cosas útiles con tu vida. Sí, exactamente. Otra forma interesante es que, por ejemplo, el guerrero como tiene esta energía de la agresión, el amante y por otro lado, como el amante nos permite entender a los demás, ser empáticos, entonces la combinación de ambas nos hace que esta agresión vaya en favor de la justicia y de también proteger al débil, al que lo necesita, ¿sabes? Entonces, porque si no, si solo estuviéramos identificados con el guerrero, pasaríamos por encima de todo el mundo. ¿Qué pasa? O sea, si vivimos en como un estado de Un egoísmo, egocéntrico. ¿sabes? No va a importarnos pasar por encima del otro para lograr lo que queramos. Entonces, el amante como que equilibra eso. Ok. Y ya cuando una persona, ajá, en ese caso, tienes mucho de amante, pero tienes poco de guerrero, ese arquetipo que quizás es una virtud se convierte en algo negativo, ¿no? Sí, exacto. Que es algo Cuando está contrario. desbalanceado. Ah, ok, Sí, se convierte en algo negativo, exacto. ok. Sí, se convierte en un autosabotaje, pues. Ah, ok, entiendo. Y qué concepto, a ver, O sea, la idea de esto es como estar consciente de que estos aspectos, alimentarlos, mantenerlos en balance, nos ayuda a ser mejor, a vivir mejor. ok. Y ahí, por ejemplo, entra cuando están desequilibrados masculinidad tóxica. Sí, puede llegarse a convertir en tóxica, exacto. O en un hombre femenino o masculinidad frágil también. Frágil. Ujú. Ok, entiendo. A ver, ¿y qué tres consejos le darías a una persona para que pueda fortalecer su masculinidad? ¿Qué tres consejos? Conócete a ti mismo, date un tiempo de soledad para que crees esa base que te permita relacionarte con los demás de forma auténtica. Créate a ti mismo, que esto es un poco más difícil, porque crearte a ti mismo implica entrar en acción, o sea, significa no aceptar la mediocridad como algo normal o bueno, sino buscar la excelencia. Creo que eso es importante y no se habla mucho. Y
sé honorable, ah, busca la verdad, ve con la verdad por delante. Creo que esas cosas, esas tres cosas son fundamentales para ser un hombre de verdad, de bien, ¿sabes? Fuerte, útil. Sí. Ah, bueno. A ver, y dentro, porque sé que tú estabas mencionando algo de la filosofía, Ujú. ¿no? Dentro de ese parámetro, yo sé que muchos filósofos terminan quizás siendo agnósticos o quizás yendo al ateísmo. ¿Tú Sí, crees en Dios? sí, claro. Ok, ¿cómo llegaste, por ejemplo, Pero cómo, pasé por ese ateísmo. cuál fue ese Yo momento, también. cuál fue ese momento que tú dijiste, creo en Dios? ¿Te acuerdas? Sí, por supuesto. Eso fue un momento trascendental. Porque te lo explico así. Hay un historiador de las religiones que dice que el hombre arcaico, el hombre primitivo, vivía en los mitos. O sea, vivía a partir de los mitos. Los mitos representaban la forma ideal de vivir. Por ejemplo, un hombre que araba el campo o que plantaba, y hacía crecer su comida y cosechaba su comida, no lo hacía simplemente para alimentarse, sino lo hacía porque estaba imitando al dios de la cosecha. Por lo tanto, era como un ritual sagrado. Entonces, toda su vida estaba llena de esa sacralidad. A medida que pasa el tiempo, el mundo se va desacralizando y empezamos a valorar las cosas en función de su utilidad económica. Y por eso también nos vamos como cansando un poco. Ya el trabajo se vuelve a veces como cansón, porque no es, porque pierde su dimensión sagrada. Entonces, digamos que, como siempre he sido un amante de la intelectualidad, de la filosofía, eso, yo creo que eso, sin un principio trascendente, te lleva al ateísmo, a creer que todo se explica con la razón, con la lógica. Y eso, de alguna forma, estudiando muchos filósofos, llegó un momento en el que me di cuenta, en el que, Ninguno sabía nada. no, sí, sí sabían, pero que también la intelectualidad era una forma de evitar esa otra dimensión de la vida que no era comprensible con las palabras, con la lógica, que era un poco caótica. Entonces, por ejemplo, me di cuenta que, a ver, un momento que, digamos, tuve una depresión, me, yo mismo, o sea, caí en esa depresión, me sentía mal, pero me habían pasado cosas que eran malas, chimbas, y en algún momento caí en cuenta de que todo eso lo había creado yo, en mi ignorancia de tanto alimentar pensamientos y emociones negativas y contemplar lo negativo, yo mismo me había llevado hasta ese punto. Y dije, ok, llegó un momento en el que la intelectualidad, los filósofos ya no me daban una respuesta a esto. O sea, no me respondían a qué era lo que estaba pasando. Y bueno, me encontré con muchas filosofías o digamos formas de entender lo divino o a Dios o lo sagrado que me llevaron por un camino de estudiar ahora religiones, filosofías, todas las diferentes manifestaciones que ha tenido Dios y ahora tipo, o sea, como que llevo las dos cosas de la mano. Entonces, creo que en parte también ese es como parte del camino del héroe. O sea, pasar de una dimensión profana, de ver las cosas de forma profana, como si lo material fuera lo único que existe, a volver a esa dimensión mitológica en el que se vuelve, en tu vida empieza a tener como otra vez una dimensión sagrada, sacralizada, y las cosas ahora no las haces solo por su utilidad económica o lo que sea, sino porque tienen un sentido más trascendente. Y creo que esa búsqueda de sentido eh, atraviesa todo lo que es la vida, y que muchas de los que llamamos trastornos psicológicos son una falta o una búsqueda de ese sentido, que a veces está en lo trascendente. Con esto no quiero decir que
si crees en Dios ya estás curado y salvado. No, ojalá fuera tan fácil, pero cada quien tiene su propio camino del héroe y va a tener que encontrar su propia forma de entender esa dimensión de lo sagrado y de lo trascendente que algunos llamamos Dios y otros llaman el Tao o etcétera. Entonces, en ese momento es cuando a alguien, por ejemplo, a Jung le preguntaron, ¿crees en Dios? Y él dice, no, yo no creo, yo sé. Y es en ese momento en el que tú no vas a necesitar creer, vas a saber, porque vas a haberlo experimentado, esa otra dimensión de la realidad. Entonces, sí, eso. Creo que puede ir de la mano la filosofía con lo trascendente. Y ahorita, ese es más o menos mi camino. Yo sí, yo pasé por ese ateísmo, bueno, todavía paso porque yo creo que sigo ahí, pero siempre, a mí me gusta mucho ver el cielo, Ok, y el cielo es literalmente es perfecto, es una vaina que no tiene, totalmente. es increíble. Entonces yo digo, marico, tiene que existir Dios, porque para que esto sea real y lo pueda ver, tiene que existir. Tal cual, tal cual. Yo lo que muchas veces me he preguntado es, ¿qué beneficio te trae no creer en Dios? ¿Y qué beneficio te trae creer en Dios? Pues yo creo que una persona Sin fe. sin fe o sin creer algo más allá o trabajar en algo más allá es una persona que es Nunca va a incompleta. ser feliz. Exacto, pues no puede conectar totalmente consigo mismo. No es pleno, pues, lo que quiero decir. Una persona que quizás no cree en Dios, yo pienso que sí, le falta algo, una pieza en su vida, pues. Creo que tiene que, o sea, para poder conectarse consigo mismo, tiene que creer algo más allá que sí mismo, pues. Sí, Nietzsche hizo como un diagnóstico hace 100 años de que el mundo moderno, él dijo, Dios ha muerto, lo hemos matado. Que con eso lo que quiere decir es que ya Dios, el Dios cristiano, ya no funcionaba como ese principio que organizaba todo. Entonces, consecuencia de eso, una de las consecuencias iba a ser el nihilismo, que es la creencia en la nada. En otras palabras, íbamos a tratar de llenar ese sentido con placeres hedonistas, o con la ciencia, o con el consumo. Íbamos a intentarlo, pero que eso al final no iba a funcionar. Es decir, la ciencia a veces podemos usarla como para tratar de explicar la realidad, pero no nos llena en ese sentido. Y una de las cosas que pasa cuando no careces de ese sentido trascendente es que vas a necesitar darle sentido desde algún otro lugar. Por ejemplo, tomando una ideología prefabricada, ¿no? Entonces, ¿qué te dicen muchas de estas ideologías? Por ejemplo, eh, vives dominado por un sistema que Te te controla. controla, ¿sabes? Y es como, si tú aceptas eso como verdad, ¿cómo puedes ser feliz? ¿Sabes? Y es como que, No tengo salvación. sí, exacto. Entonces es como, tú me puedes dar todos los argumentos que tú quieras, pero hay verdades que van más allá de la lógica y el razonamiento. Y es como, creo que eso de lo que hablamos, ese principio trascendente, que es Dios, para algunos, te da como que una renovación, una fuerza que te permite ir más allá de lo que la razón te dice que es posible, ¿sabes? Algunos le pueden llamar esperanza, pero también es como que te reivindica. Mircea Eliade dice que todo acto de creación representa la irrupción de lo sagrado en lo profano y que eso es como que si te llenara de una nueva vida, ¿sabes? Como, sí, eso, llenarte de una nueva vida. Entonces creo que ese también es la función de lo trascendente, de creer en algo, de tener una relación con ese algo que va más allá de lo lógico, lo razonable y las palabras, Claro. Y una fuerza extra. Y bueno, yo también investigando a ciertos físicos, ellos, sobre todo los de física cuántica, cuando ya se meten en la física cuántica, como que llegan a la conclusión de que existe un Dios, porque es eso mismo que Daniel está diciendo, pues que las cosas son tan perfectas en este mundo que no hay explicación lógica del por qué existe, por ejemplo, la fuerza de gravedad, si es más, porque sabes que es 10 metros por segundo. Bueno, si es 10,1, no podríamos nosotros vivir aquí.
o si fuera 9,99 no podremos vivir aquí, sino que es exactamente el número 10 que es donde nosotros podemos habitar en este mundo. Por eso es que los demás planetas no pueden ser habitados, pues porque, por ejemplo, la Luna tiene otra capacidad de gravedad Sí, que no tiene la Tierra. sí, Entonces total. es como todo muy perfecto como para poder explicarlo lógicamente, pues. Sí, exacto. Incluso esta nueva tendencia de científicos que son ateos es algo muy nuevo. Realmente los científicos siempre han partido de que este principio trascendente es metafísico. Y de hecho, la ciencia surgió en la Europa de la Edad Media, que es cuando el cristianismo estaba en su máximo apogeo. O sea, que surgió es por el cristianismo en gran parte. Entonces, nada, es como... Sí, hay una frase de Werner Heisenberg, creo que se llama, que él dice, el primer sorbo de la ciencia te lleva a ser ateo, pero al fondo del vaso te espera Dios. Tal cual. Dice así la frase. Ahora, para ya terminar el podcast, ¿por qué crees que nosotros existimos? Por qué creo que existimos? Bueno, creo que Para hacer dinero. sí, para extraer las mieles de la vida, en el sentido de vivirla intensamente como una experiencia, pero también para experimentar nuestro máximo potencial. O sea, para experimentar qué tan grandes podemos llegar a ser. Creo que para eso, para eso existimos. Bueno, ojalá que alguien que esté viendo este podcast diga, quiero ver qué tan lejos puedo llegar. Así que monta ese negocio que estás pensando y que tienes miedo de montarlo. ¡Móntalo! Te vas a hacer millonario Ahora, ¿por qué Bueno. tú crees que existimos? para hacer dinero y buscar muchas mujeres. ¿Cómo es que mi arquetipo de amante? Para experimentar el arquetipo de amante y el del Bueno. empresario. Yo me he dado cuenta que, a ver, la vida es como una constante prueba, pues. Es como que siempre te está probando tu carácter. Sí. Te pone como las tentaciones ahí literalmente para que tú o caigas o digas que no. No sé, cuando dices, no quiero salir con mujeres, viene una y te escribe. Entonces tú decides, le respondes, sales con ella o no te quedas en tu casa trabajando. O cuando estás trabajando, vienen tus amigos y te preguntan, mira, ¿quieres salir? Entonces ahí tú decides, ¿vas o no vas? Tal Y cual. yo digo mucho que cuando tú le dices que sí a tus amigos cuando le dices que sí a tus amigos, le estás diciendo que no a tu propósito. Cuando le dices que sí a tu propósito, le dices que no a tus amigos. Entonces, como que la misma teoría de eh, Relatividad. no, de que tienes por los opuestos. Esa misma teoría, de ahí se me vino la cabeza. Pero bueno, Andrés, muchas gracias por acompañarnos. Gracias por invitarme. No, nos gustó bastante y aprendimos bastante. ¿Aprendiste? Suscríbanse, denle like, comenten, vayan a seguirlo en Instagram. ¿Cuál es tu Instagram? Instagram, AND Briceno o Andrés Briceño. Búsquenlo en Instagram y comenten su parte favorita de este podcast y saquen clips, por favor, para verlos en TikTok. Vale, nos vemos la Nos próxima. vemos en el próximo episodio Chao, para que chao. aprendan muchas cosas.